considerando que usted ostenta la condición de apoderado judicial Sí, sí. en este juicio oral de la empresa Alfa, en este juicio oral, representante de la empresa Alfa Consult S.A., se le hace la indicación que le asiste su derecho también de abstenerse de declarar o respecto a lo que es materia de juzgamiento, como se le ha llamado este juicio, puesto que le asisten los mismos derechos que le asiste a la empresa, los mismos derechos que le asisten a los acusados en juicio. En esa situación le hago la precisión si va a declarar o no. ¿Como representante de la empresa? No. Como testigo en este juicio oral. Como testigo, sí. Sí va a declarar. Atendiendo que va a declarar, le hago también la precisión a usted que no se le va a tomar el juramento respectivo en atención a dicha condición de apoderado judicial de la empresa. Asimismo, se le indica que en caso que al momento que va a declarar advierte alguna situación que va a involucrar alguna responsabilidad en usted o la empresa que usted represente en este juicio, puede no declarar, reservarse ese mismo derecho. Así también indico que en caso usted no comprenda alguna pregunta, pueda así indicarlo para que se hagan las aclaraciones respectivas. Informe. Ya, esas son las precisiones que se le hacen a usted. Asimismo, si usted escucha que alguno de los sujetos procesales, abogados de la defensa o la señorita fiscal, refieran la palabra objeción, por favor no responda hasta que se resuelva la misma y se le autorice una respuesta. Okay. Esas son las precisiones. En ese sentido, usted ha sido ofrecido en calidad de testigo tanto por el Ministerio Público como por el actor civil. En ese sentido, señorita fiscal, se le da derecho a la palabra. Sí. Sí, señorita magistrada, es solo para efectos de generar una incidencia en este juicio oral respecto a que el Ministerio Público ha tenido bien el día de ayer recibir el audio completo de la audiencia, el desarrollo del inicio juicio oral, y para efectos de que quede sentado en audiencia es que la defensa del acusado Peñaranda Castañeda expresó la voluntad de declarar, pero solicitó su suspensión para que se prepare para el interrogatorio. En ese contexto, el colegiado indicó que lo podrá hacer, guardar silencio o declarar al final. En ese supuesto, señores magistrados, respetuosamente solicitamos que se tenga bien, se cumpla el procedimiento establecido en el artículo 371 del Código Procesal Penal, en el sentido de que cuando los acusados soliciten o expresen su voluntad de declarar, ese es el momento en que correspondería, ¿no?, esa normativa que ha tenido bien el legislador de cantar en el orden de prelación de la declaración de los acusados, que es compatible con las normas internacionales, en el sentido de que los acusados tienen derecho a ser oídos en el juicio oral, es que solicita a una magistrada tenga bien que se pueda cerrar este aspecto de este juicio oral si es que el acusado va a declarar o no. Más aún que en esta audiencia está concurriendo otra defensa y el abogado que le asistió en la audiencia anterior está en este plenario como interconsulta. Solamente ese aspecto, señora magistrada, para que quede cerrado en ese estreno. Gracias. A ver, en la sesión anterior, señorita fiscal, se determinó que al acusado o a la persona jurídica, en este caso, le asisten los mismos derechos que le asisten a todos los otros acusados. Eso fue lo que se planteó. Se indicó también que en la resolución que emitió este colegiado no se afectó lo que corresponde la condición de testigo para lo cual había sido citado. Entonces, quedaba la situación como testigo. Él se ha reservado, el señor, su derecho como acusado, representante de la empresa jurídica como acusada, al final del juzgamiento. Pero como testigo se le dio a usted la prelación para que dé el orden de los testigos y se ha citado para el día de hoy en calidad de testigo. Se indicó también en cuanto a los abogados de la defensa, usted precisó, porque no es obligatoria la presencia de un abogado para un testigo, y se hizo la indicación, usted mismo solicitó en la sesión anterior que el testigo concurra con otro abogado distinto al que lo estaba patrocinando en ese momento.
Entonces, advierto acá en todo caso la presencia de un abogado, se va a registrar antes de que empiece en todo caso la declaración para que indique si viene como abogado de la empresa o como abogado en todo caso del señor en calidad de testigo. Ya Sí. hacemos eso a ver primero para que Si nos me acredite permite, el abogado. señorita magistrada, no es respecto al testigo del día de hoy, sino No. el acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Cuando se le preguntó si iba a declarar, la defensa solicitó prepararse y expresó que sí quiere declarar. Entonces, se ha verificado en el audio y eso es lo que se postuló la defensa en su momento. Y el colegiado le planteó que puede guardar silencio o declarar al final. Y Entonces, se indicó al final del juicio. claro, pero el 371 establece que el acusado puede declarar en el momento que lo solicite. Y en ese momento, en la oportunidad que lo expresó, fue en esa audiencia. Doctora, se quedó al final del juicio, por eso se le dio, él hice la aclaración. En todo caso, si no está seguro, va a declarar ahora o al final del juicio. Es allí donde él refirió al final del juicio. Por eso se determinó y se pasó ya a lo que corresponde la etapa de los testigos. Esa fue la situación. No se suspendió la audiencia para el tema de que el señor consulte con su abogado si va a declarar en ese momento o para que en la siguiente sesión nos diga si va a declarar o no. No se suspendió por esa situación. Se suspendió porque empezábamos ya con el orden de los testigos y se pidió presencial para el día de hoy usted para que concurra. Esa fue la situación. Pero, sí, a ver, un momentito, por favor. Sí, el doctor Fernando Silva. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias. En el mismo sentido, doctora, yo levanté la mano antes de que usted haga la apreciación. Me parece que este es un incidente que quedó cerrado en la audiencia anterior. Todas las personas que estamos procesadas, personas naturales, decidimos declarar al final de la etapa probatoria, al final del proceso. Por eso no sé por qué la Fiscalía insiste con que el señor Peñaranda Castañeda declare ahora cuando ya es un incidente cerrado y hemos venido preparados para la declaración de un señor testigo. Cerrado el incidente, doctora, el señor, su abogado lo está ratificando. Él no es el abogado del del acusado Peñaranda Castañeda. El que ha solicitado la palabra es el acusado Peñaranda Málaga. El abogado del señor Michael, ¿quién más levantó la mano? Señorita magistrada, Michelle Remigio, defensa de Peñaranda Castañeda. Siga, doctor. Sí, doctora, en ese sentido, dado que Fiscalía pues ha indicado que no somos la defensa que había tomado la palabra, nosotros también ratificamos ya esta incidencia que ha sido resuelta en la sesión pasada, que mi cliente declarará, pero al final de la actividad probatoria. Así es, doctor. Muchas gracias, doctor. Eso quedó definido en la sesión anterior, doctor. Gracias. El abogado, por favor, que se acredite antes de empezar con el interrogatorio. Muchas gracias, señora magistrada. Buenos días con el director de debates y con el colegiado. Abogado Diego Alarcón, yo ya estoy registrado, soy abogado de la empresa Alfa Cónsul. En este caso vengo por la empresa Alfa Cónsul, no como defensa del señor Raúl Chirito. Muchas gracias, doctor. En ese sentido, se hacen las precisiones, viene como abogado de la empresa. Señorita fiscal, puede iniciar con el interrogatorio. Gracias. Gracias, señora magistrada. Señor testigo Félix Raúl Chirito Zipán, díganos, ¿usted qué profesión ejerce? Ya, mi profesión, buenos días con todos. Mi profesión es de ingeniero civil. Actualmente, ¿dónde labora? Laboro en la empresa Alfa Consul, ¿Cuál es su cargo? gerente general de la empresa. Señor testigo, ¿usted en otras ocasiones ha declarado en juicio oral? ¿Es la primera vez? En la etapa preliminar. ¿En juicio oral ha declarado usted? No. Okay. Señor testigo, ¿nos puede usted decir si conoce al acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda? De ser así, indíquenos cómo y cuándo. Sí, lo conozco, pero como una relación, digamos, empresarial y laboral. ¿Desde cuándo? Desde el 2015, cuando yo ingreso a la empresa Alfa Consul. ¿Usted conoce al acusado Rómulo Jorge Peñaranda Málaga? No, no lo conozco. ¿Nos puede narrar brevemente su experiencia laboral? ¿En general? En Sí, general, en general, sí. sí. Bueno, yo ingreso en el año 91 y desarrollo mis actividades en empresas privadas, como ingeniero civil inicialmente, especialista en actividades de ingeniería. Posteriormente, a partir del año 2011, más o menos, 2010, con empresas privadas,
Ocupo ya cargos de gerencia de proyectos, administración de contratos con empresas privadas. A partir del 2015 es que ingreso a la empresa Alfa Consul, ocupando la jefatura del área de ingeniería. Y en el 2020 es que se me nombra gerente general de la empresa Alfa Consul. Cuando usted cumplía en el 2015, cuando ingresa a la empresa Alfa Consul, ¿nos puede referir cómo es que usted ingresó a esa empresa? ¿Perdón? ¿Cómo ingresó usted a la empresa Alfa Consul en el año 2015? Como ingreso, Ujú. mediante una entrevista con el, digamos, representante de la empresa, accionista mayoritario, luego Rómulo Jorge Peñaranda. Okay. ¿Qué funciones cumplió usted durante el año 2015, el 2020? Son funciones técnicas como jefe y responsable del área de ingeniería, operativo. ¿Quién era su jefe inmediato? Había una gerencia general que era el ingeniero Giovanni Suárez. ¿Qué proyectos usted tenía a su cargo? ¿Proyectos? Bueno, servicios de estudios, la empresa desarrolla estudios, expedientes y supervisiones de obra. En esa época, pues manejaba servicios contratados con Sedapal de esos años, estudios con Provía Nacional, tenía 2, 3 proyectos a cargo, ¿no? Como responsable de las coordinaciones. Sí, solamente menciona lo que recuerda y porque no puede dar lectura en ningún documento. No, no estoy haciendo lectura. Gracias. Ok, gracias. Y en el año 2020, cuando usted asume la gerencia general, ¿nos puede indicar cómo es que usted ejerce este cargo? ¿Cómo es que lo designan? ¿O quién lo designa? La propuesta es a partir de los accionistas, porque son 2 accionistas, lo proponen a un directorio y el directorio aprueba mi nombramiento. ¿Nos puede indicar quiénes conforman el directorio? Bueno, en esa fecha eran 5 directores. ¿Nos puede mencionar su nombre si lo recuerda? A ver, el ingeniero Jorge Guzmán, la señora Judith Peñaranda, la arquitecta Carla Anza, el señor César Anza y el doctor Solari, Pablo Solari. Ellos son los miembros del directorio. Bueno, en la actualidad ya se está reestructurando, ¿no? Por renuncia de 2. Correcto. Pero en ese entonces... En ese entonces era el grupo... Los miembros del directorio. Okay. Así es. ¿Y nos puede referir la empresa Alfa Consul en el año 2020? ¿Quiénes eran sus accionistas? Bueno, el accionista mayoritario, el ingeniero Jorge Peñaranda Castañeda, y con el 58% de participación, y la arquitecta Carla Anza con el 42%. Uh-huh. ¿Cuáles son sus funciones como gerente general? Es representatividad legal y la administración de la empresa, cumpliendo las facultades que brinda pues los estatutos, ¿no? Indicados en los estatutos de la empresa. Le voy a solicitar que sea más preciso en su respuesta, estando que usted ejerce funciones específicas de la empresa y el desarrollo de las posteriores preguntas van a tener relación respecto a las funciones que usted ejerce allí. ¿Nos puede indicar con mayor precisión su representación legal, en qué consiste, qué actos usted puede realizar como gerente general? No, claro. Hay una responsabilidad en la administración financiera, económica, la firma de los contratos, solicitudes de las fianzas, garantías, o sea, la administración de la empresa, tanto financiera como los contratos con las empresas, digamos, los clientes, empresas del Estado principalmente. ¿Nos puede indicar de cómo está organizada actualmente la empresa Alfa Consul? Cuando usted ejerce el cargo en 2020, ¿cómo recibe usted la empresa? Claro, hay un organigrama que lo hemos presentado ya acá a la Fiscalía,
Sobre la gerencia general hay un directorio y, digamos, por debajo de la gerencia hay las áreas específicas de finanzas, tesorería, contabilidad, ingeniería, ¿no? Ya hemos presentado un organigrama que también lo podemos volver a enviar, ¿no? Okay. Dentro del organigrama que usted refiere, finanzas, ¿quién está a cargo de esta área? En esta, o sea, a partir del 2020, 2021 ha habido algunos cambios. En 2020 recibí, digamos, como gerente financiero a la señora Helen Tejada, que en la actualidad ya no labora en la empresa. Entonces ahora hay una persona, digamos, solamente responsable, ¿no? Ya no hay gerencia. Correcto, pero cuando usted asume Cuando el yo cargo, recibo, estaba la gerencia financiera a cargo de la señora Helen Tejada. ¿qué funciones realizaban esta área, finanzas? Todo el tema financiero, gestiones de fianzas, tema de autorizaciones de pago, todo el tema financiero económico de la empresa. Contable también. El área de tesorería, ¿quién estaba a cargo de esa área? Cuando usted recibe la empresa en 2020. Ya, tesorería estaba, digamos, bajo responsabilidad de la gerencia financiera, la señora Helen Tejada. Tesorería lo estaba a cargo de la señora Erika Feijó en esa fecha. ¿Cuál era? Ya ha indicado que su superior, su inmediato superior era la gerencia financiera, pero específicamente, ¿qué funciones realizaba tesorería en el momento en que usted asume el cargo? Las funciones de tesorería es tramitar los pagos a proveedores, clientes, el tema de las facturaciones, pero principalmente tesorería es el registro de los pagos, ¿no? ¿Y el área de contabilidad? ¿Quién estaba a cargo cuando usted asume el cargo? Ya, la señora Rosa Chinchay Mesa. Las funciones específicas de la mencionada. Contable, principalmente todo el registro contable, tributario, el control tributario, registro contable. Díganos, cuando usted asume el cargo, ¿qué tipo de registro contaba la empresa? En el aspecto contable, financiero. ¿Dónde registraban? No, nosotros, o sea, tenemos implementado, pero ya desde antes que yo también asumo el cargo, se tiene implementado un aplicativo, software, podríamos decir, herramienta, el Start Soft. ¿Cómo se llama? Start Soft. Okay. Es una herramienta contable, también registra planillas, que estamos utilizando hasta la fecha. ¿Quién estaba a cargo de ese sistema? El área de contabilidad. Entonces, todo el registro, lo que usted ha referido, las áreas de finanzas, tesorería, contabilidad, estaban registradas en esta software. Sí, sí, sí. ¿Tiene conocimiento desde cuándo está implementado este sistema, software? No tengo la fecha exacta, pero a la fecha que yo asumo, ya ha estado implementado la herramienta. Cuando usted asume el cargo de gerente general, ¿cuántos trabajadores contaba la empresa Alfa Consul? Ok. Señorita fiscal. La postulación del Ministerio Público es también evidenciar la organización de la empresa, la magistrada y el testigo, en este caso, cuando asume la gerencia, ya vienen esas preguntas desarrollando cómo estaba organizada la empresa Alfa Consul, ¿no? En ese sentido son las preguntas para poder establecer. Señora magistrada, una réplica. Sí, creo que hay que diferenciar que en este caso el señor Raúl Chirito ha venido a declarar como testigo, como órgano de prueba particular, como Raúl Chirito, no como representante de la empresa Alfa Consul. En ese sentido, él va a declarar sobre lo que ha visto, sobre lo que ha conocido, y en este caso, la situación de cuántos trabajadores iban o no en la empresa es una situación que no resulta pertinente de acuerdo con lo que se ha expresado y está registrado en el auto de enjuiciamiento.
Señorita fiscal, Justamente los trabajadores han sido ofrecidos también como testigos en la presente diligencia y por esa razón es que se le está consultando cuando él recibe la empresa cuántos trabajadores tenían. entiendo que él ha sido ofrecido en calidad del cargo que ocupaba en la empresa, por eso se considera Sí, testigo. sí. Infundada la objeción, proceda, señorita fiscal, ¿puede responder, señor testigo? Sí, sí. Cuando recibo el cargo en la empresa, éramos cerca, podría precisar luego, de 60 personas en planilla, ¿no? Solo en Oficina Lima. Adicionalmente hay personal en obra, pues, ¿no? Laborando por cada servicio, proyecto. ¿Nos puede dar un aproximado de las personas que están trabajando en obra? Y en obra, unos 50 personas más, ¿no? A la fecha que recibí el cargo. Ahora se ha disminuido. Correcto, sí. Cuando usted refiere que en obra, en ese momento la empresa Alfa Consul estaba cumpliendo contratos, servicios, contratación de obras. Principalmente Alfa Consul, en el 2020, cuando recibo, ya no tenía contratos, digamos, propiamente como Alfa, pero sí como participación en los consorcios, como consorciado. Ya. Actualmente la empresa, ¿cuántos trabajadores cuenta? Oficina Lima tenemos 33 personas y en obra unos 40 más. Ujú. Actualmente la empresa Alfa Consul, ¿cuál es su razón social? ¿Ha cambiado? ¿Se mantiene? No, la razón social se mantiene. Cuando usted sume la gerencia general, ¿nos puede informar el estado contable que en ese momento, el aspecto financiero de la empresa, cómo la recibió usted? Aspecto financiero ha referido, doctor. Señorita fiscal. En el aspecto financiero, el testigo ha declarado que en el área financiera ahí se registran todos los compromisos, autorizaciones de pago, y sobre ese aspecto es que queremos saber cómo es que recibe la empresa. La pregunta, señor magistrado, es ¿cuál es el estado financiero? O sea, queremos saber a qué se refiere con eso. La pregunta que está haciendo ahora es cómo asume se le puede informar el aspecto financiero de la empresa. En todo caso, el señor testigo nos dirá si comprende la pregunta o si no puede explayarse lo que más corresponde. Proceda, señor. Proceda con responder. Sí. O sea, cuando recibo la empresa, ya se les informó también a ustedes, mediante un escrito, el estado de cuentas, o sea, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, o sea, la situación que ahí se refleja es una situación de deudas, ¿no? Temas por pagar en el orden de los 30 millones, están en los documentos que hemos entregado, ¿no? 30 millones de soles, donde están todas las deudas que se registran a la fecha, ¿no? A esa fecha que yo recibo la empresa. La situación no ha cambiado por todas las restricciones que tiene la empresa, pero bueno, esto será materia de explicación cuando ya declare como, digamos, como empresa, ¿no? Como persona política. Señor testigo, algo que se le va a hacer la precisión. Si bien usted de repente en etapa intermedia o en alguna otra etapa ha entregado documentos, nosotros desconocemos esos documentos. Entonces, para eso se citan los testigos para que nos den información que de repente puedan dar en relación a las preguntas que se realicen. Si usted lo puede realizar, nos dicen acá en juicio en función a la pregunta. Pero en relación de documentos que nos haya entregado, eso no viene al caso, por favor. Esa es precisión nada más. Sí. ¿Ya? Continúe, señorita fiscal, por favor. Gracias, sí. Justamente, siguiendo los lineamientos de colegiados, no testigo, usted exponga lo que se le pregunta para que el colegiado pueda conocer, porque esa información es que recién se está sosteniendo en este plenario. Y cuando usted dice una deuda de 30 millones de soles de la empresa Alfa Consul, ¿nos puede mencionar quiénes eran sus acreedores?
¿Los recuerda quiénes son, a quiénes debían? No, es una lista grande que se tiene, pero principalmente son acreedores como empresas aseguradoras, proveedores de servicio, porque nosotros desarrollamos servicios, inclusive ahí está incluido la deuda reconocida, digamos, de Peñaranda, ¿no? Y cuando usted recibe la empresa con estos pasivos, ¿nos puede indicar qué medidas se adoptaron? ¿Cómo se asumió estos pagos? ¿Se asumió responsabilidad para pagar estas deudas? ¿Cuál fue el planteamiento que usted realiza cuando recibe la empresa? Bueno, en el 2020 se inicia el tema de la pandemia, ¿no? COVID-19. Si bien es cierto, recibimos el pasivo, pero no tomamos, si bien es cierto, están reconocidas las deudas, pero no tomamos ninguna acción por la misma situación económica de la empresa. Y no se programaron pagos y nada de eso, ¿no? Principalmente lo que estamos haciendo ahora es un poco reactivarnos. En el año 2020, ¿cuál era el ingreso anual de la empresa? Usted dice 30 millones de deuda, pero al término del año 2020, ¿cuánto registró la empresa como ingresos? Sí, bueno, en promedio estamos en 1,5 millones, 2 millones anual de solo. Uh-huh. ¿Tiene conocimiento a cuánto encendía la deuda de que se le tenía al acusado Peñaranda Castañeda? ¿A cuánto ascendía la deuda? De la lectura de los documentos que he recibido, que se han sido ya también presentados, yo puedo hacer lectura acá de un cuadro de resumen. No, documentos no. Ya, Lo okay. que usted recuerda. Si no recuerda, lo hace así saber. Estimamos $590,000. ¿Recuerda cuál es el sustento de esas deudas? No conozco el detalle, algunos detalles son pagos de planillas, son una lectura del documento que recibí, ¿no? Pero el detalle no lo... ¿Fue informado usted por el área de finanzas el sustento de esas deudas? Sí. ¿Cuál fue el sustento de esas deudas? El monto que he señalado, con todos los sustentos que se adjuntaron en ese momento, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? ¿Cuál es el sustento de esa deuda? Son comprobantes, son copias de facturas, recibos, vouchers, o sea, todo eso es lo que se recibió. ¿Tiene conocimiento qué periodo comprende estas deudas? ¿De qué data tiene las deudas del señor Peñaranda? Por lo que he escuchado y que se me ha informado, o sea, para precisar también sería entre el 2012, 2010, 2014, 13. Pero cuando usted asume como gerente general, ¿verifica esa información o simplemente usted... Hice lectura de la información que recibí. Los préstamos y pagos están del 2012 al 2014, más o menos, registrados. ¿Tiene conocimiento dónde, si estos préstamos se registraron en algún documento contable? Igualmente, de la lectura que he hecho de la información, y por eso señalé el estado de cuentas por pagar está registrado. ¿Usted corroboró la información que se le dio respecto a estas deudas? ¿Verificó alguna documentación? No podría porque no participé en esos detalles, ¿no? Esa gestión. En todo caso, ¿quién puede ser la persona que ha verificado esta información? ¿Nos puede decir? Las personas que, reconocieron la deuda y que yo lo recibí como pasivo, ¿no? La gestión anterior, o sea, la administración anterior, la gerencia anterior, la administración anterior. A mi administración, que es a partir del 2020.
¿Nos puede decir quién? Bueno, como lo mencioné anteriormente, el gerente general, el ingeniero Giovanni Suárez. Ok. Y estaba pues la tesorera o gerente financiero, la señora Helen Tejada. ¿Nos puede indicar cuál es el procedimiento de la aprobación de deudas de préstamos por parte de la empresa Alfa Cónsul cuando usted ingresa? ¿Cómo es el procedimiento de aprobarse una deuda, un préstamo? Claro. Señorita fiscal. Sí, lo que quiere el Ministerio Público es que el testigo informe a su digno colegiado el procedimiento que tenía la empresa para aprobar préstamos. Y de esa razón, él cuando asume el cargo, entendemos que tiene el estado actual de las deudas y verifica ese procedimiento, en todo caso, si existió o no existía. En todo caso, lo informe. En todo caso, doctora, precise la pregunta porque la cuestión es que usted está pidiendo la información del 2020 para adelante cuando él asume. Lo que el doctor está objetando es el punto de las fechas anteriores, es el periodo por el cual él estaba a cargo y el que corresponde a la deuda que ha preguntado. En todo caso, la reformulo. Gracias. ¿Tiene conocimiento, señor testigo, cuál fue el procedimiento que se estableció para aprobar las deudas del año 2010 al 2018 cuando usted asume la gerencia general? Desconozco. Desconoce. ¿Tiene conocimiento si algún órgano de la empresa aprueba préstamos al momento que usted asume el cargo? Bueno, similar al anterior, o sea, en el periodo en el cual no participé, desconozco el procedimiento. ¿Nos puede indicar qué otro tipo de préstamo también ha reconocido la empresa Alfa Cónsul al acusado Peñaranda Castañeda, en tanto que usted ha referido que son deudas, vouchers? ¿Hay otra obligación que ustedes tienen respecto al acusado Peñaranda Castañeda, una deuda? No es el único que está registrado. ¿Tiene conocimientos en el momento que usted asume la gerencia general, el acusado Peñaranda Castañeda pagó alguna carta fianza? Desconozco. Actualmente nos puede indicar cuál es el procedimiento de la empresa Alfa Cónsul para solicitar préstamos. Señorita fiscal. Sí, señora magistrada, lo que queremos evidenciar la organización de la empresa, ¿no? El testigo ha referido que el periodo anterior no tiene conocimiento, pero actualmente queremos saber cómo está organizada la empresa. ¿Cuál es la relación en función a los hechos que se están imputando considerando el marco de imputación, doctor? Sí, el marco de imputación es que la empresa no tenía deficiencia en su organización y queremos ver si en la actualidad esta empresa ha adoptado algunas medidas, en tanto que vamos a entrar a un sistema de que si la empresa ha implementado unos sistemas de prevención. Señor magistrado, solamente como réplica, repito, el señor Chirito ha venido a declarar como testigo.
no como representante de la empresa, como apoderado judicial, respecto justamente al tema de la imputación por la ley 3424, que es, entiendo, el sentido de lo que está preguntando la señora fiscal. Entonces, por ese motivo considero que la pregunta es impertinente. Señorita fiscal, considerando el marco de imputación y lo que la condición de testigo en este acto fundada la objeción que formula, continúe con sus preguntas. Gracias. En el año 2020, cuando usted asume la gerencia general, ¿nos puede indicar si la empresa Alfa Consul tenía un modelo de prevención o un sistema de función compliance? Nosotros tenemos implementado ya desde antes de mi gestión la ISO 37001, que es la ley, digamos, de antisoborno, ¿no? Pero antes de eso también hay otros procesos ya implementados de las ISOs. Entonces ya hay un proceso implementado bajo una organización. No es que la empresa se haya manejado o se maneje en forma desorganizada, hay una organización. Pero sí tenemos implementado el sistema ISO 37001 que se refiere a la ley antisoborno. Me refiero, si ustedes tenían un sistema de implementación, un modelo de prevención para lavado de activos al momento que usted ejerce el cargo. No, específicamente no, solo lo que he mencionado. ¿Perdón? Solo lo que he mencionado. Específicamente lo que usted señala. No. ¿Tiene conocimiento las razones por las cuales no se ha implementado este modelo de prevención? Bueno, principalmente la empresa se dedica a servicios de ingeniería. Entonces, presta servicio, no hace movimiento bancario. Cuando usted se refiere que tiene un sistema, un modelo antisoborno implementado, es cuando usted ejerce el cargo, ¿no? Ya había un Ya sistema está. implementado. ¿Cuál era su sistema de riesgos en este modelo? No, claro, dentro del, digamos, del proceso mismo hay, digamos, una identificación de riesgo. ¿Puede mencionar? En el tema, sobre todo en las adquisiciones, ¿no? O sea, cómo se sigue el proceso de adquisiciones, con 3 cotizaciones, 2 cotizaciones, entonces se hace un seguimiento. Durante el servicio, por ejemplo, si hay alguna denuncia, se utiliza un correo que también se consignó. En casos, en obras se detecta alguna anomalía, ¿no? O sea, hay un proceso ya implementado y que fueron ya presentados en su oportunidad. ¿Lo conoce o no lo conoce? Sí, claro. ¿Y quién era la persona encargada de ese sistema? Señorita fiscal. Al momento que usted asume el cargo, ¿me puede decir quién era la persona que tenía esa responsabilidad? Sí, hay una persona, nosotros denominamos de cumplimiento. A la fecha es la ingeniera Aurora Antesana. Cuando usted asume la gerencia general, ¿nos puede indicar, señor testigo, si es que el gerente general anterior le informa a usted sobre el registro de estos préstamos del señor Peñaranda Castañeda, si esto se consta en algún documento? Objeción, pregunta sugestiva, señorita magistrada. Señorita fiscal.
Sí, queremos que se nos informe respecto al momento que asume la gerencia, si es que el anterior gerente general le informa sobre el registro de estos préstamos, ¿no? O sea, el testigo ha dicho que a él le informan, ha verificado los vouchers, etcétera, pero queremos saber con precisión si es que el gerente general anterior le informó sobre estos registros. Nada más. Señora magistrada, la pregunta también es repetitiva porque el testigo ya respondió que al momento de que asume la gerencia les dan cuenta de todas las acreencias en general y ha especificado también específico cuáles son las acreencias que existían, ¿no? En este caso, acreedores, empresas, el señor Peñaranda, etcétera. Entonces, la pregunta ya ha sido contestada. Sí, doctora, en una anterior respuesta ya ha precisado esa información de cuando recibe el cargo el señor testigo, fundada la objeción. Eso es en cuanto al Ministerio Público sobre este extremo, señora magistrada. Gracias. Actor civil, ¿va a realizar preguntas? Buenos días. Buenos días. Sí, señora magistrada, unas cuantas preguntas. Me indica para poder iniciar. Sí, puede empezar, doctor. Gracias. Señor testigo, buenos días. Iván Solís, por parte de la Procuraduría DOC, constituido como actor civil en el presente proceso. Voy a hacerle unas preguntas, básicamente de precisión a lo ya señalado por parte de las preguntas de la representante del Ministerio Público. Usted ha señalado que dentro del marco de las deudas se encuentran también las deudas que se han reconocido al señor Peñaranda Castañeda. Un ratito, doctor. Señorita, ¿le pueden facilitar un micrófono al... Si hay... Está apagado el micrófono. Verifique, por favor, porque no le escucho yo muy bien. Gracias. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, gracias. Gracias. Decía que usted ha señalado que dentro del marco de las deudas asumidas en su gerencia se ha reconocido la del señor Peñaranda Castañeda y ha señalado que ascienden aproximadamente a $590,000. La pregunta es si desde su asunción como gerente general usted se ha reunido con el señor Peñaranda Castañeda para tratar la deuda que tiene la empresa con él. No, negativo. No. ¿Se ha reunido con alguno de los otros accionistas de la empresa Alfa Cónsul para tratar la deuda del señor Castañeda, Peñaranda Castañeda? No. ¿Hay algún patrimonio de la empresa Alfa Cónsul que esté en garantía para la deuda del señor Peñaranda? Señora magistrada. Sí, señora magistrada, el testigo ha venido a hablar sobre los préstamos, no sobre los activos de la empresa actualmente. Entonces, eso no tiene que ver con el marco de imputación. En todo caso, precise la pregunta, doctor, de acuerdo a lo que ha respondido en el marco de imputación. Sí, la pregunta, señora magistrada, tiene que ver precisamente porque la imputación, una de las imputaciones por parte de la Fiscalía de un modus operandi es la entrega de préstamos que habrían servido para ocultar un patrimonio ilícito. Queremos saber si en el marco de esa entrega de préstamos, la empresa, si es de conocimiento del testigo, si la empresa asumió algún tipo de garantía para poder devolver ese préstamo. No, desconozco la fecha. Una pregunta más, señor Chirito, ¿se ha determinado dentro de su gestión algún tipo de orden para asumir la cancelación de las deudas? No, no se ha definido. Usted también ha señalado a la representante del Ministerio Público de que tiene un modelo de cumplimiento. ¿Podría explicar a qué se trata el modelo de cumplimiento, compliance, asumido por la empresa? Y manifesté el sistema de gestión, la ISO 37001, que trata sobre el procedimientos anti-soborno. Está ya implementado en la empresa. Dentro de ella hay procedimientos para mitigar el riesgo, precisamente, de que se puedan generar principalmente el tema de sobornos durante el proceso de adquisición, durante el proceso de ejecución de un servicio, ¿no? Disminuir, mitigar el riesgo
digamos, de esas causales, podrían, valga la redundancia. Y señor Chirito, dentro de ese modelo de cumplimiento o compliance de lo que usted ya ha explicado en este momento, ¿hay algún sistema en el cual se refiera a la asunción de activos o pasivos por parte de la empresa? Si dentro de este modelo de cumplimiento se verifica algún tipo de prevención o algún modelo de estructura de prevención en cuanto a la aumento del capital o a la asunción de pasivos en cuanto a deudas? Principalmente orientados al desarrollo, digamos, a mitigar riesgo durante el desarrollo de los servicios. De acuerdo. Por parte del actor civil, esas serían las preguntas, señora magistrada. Gracias. Abogados de la defensa, ¿van a realizar preguntas? Levante la mano virtual, por favor. Identifica, por favor, doctor, defensa, nombre y defensa de quién, por favor. Doctora, por la defensa de Peñaranda Castañeda. Se le escucha, doctor. Bien, muchas gracias. Buenos días, señor Chirito. ¿Me logra escuchar bien? Sí, comprometo. Buenos días. Soy abogado del señor Rómulo Peñaranda Castañeda. Voy a hacerle, por favor, una serie de preguntas. Le agradecería me responda, ¿sí? Conforme. Muy bien. Primero, hablemos del inicio de su declaración. Usted, para sentar bases, nos dijo que ingresó a laborar a la empresa Alfa Consul en el año 2015. ¿Es así? Conforme. Recién en el 2020 es que usted asume el cargo de gerente general. Sí, conforme. Muy bien, díganos. Del 2015 al 2020, usted no era responsable de los actos de representación de la empresa. Conforme. No Muy tenía... bien, correcto, solo se dedicaba al área técnica. Así es. Bien, vamos a otro tema, ¿sí? Pasemos ahora a la estructura, a la organización de Alfa Consul. Alfa Consul es fundada en el año 1974, ¿es así? Sí, claro, estamos cumpliendo 50 años. Correcto. El señor Peñaranda Castañeda es socio fundador de esta empresa. Conforme. Bien, cuando usted nos ha dicho que cuando recibió a la empresa Alfa Consul, ahora en su condición de gerente general, la recibió en una situación económicamente crítica, ¿es así? Sí, conforme. Respecto a esta situación crítica, díganos, es que se empezaron a generar, entiendo, ciertas deudas. Perdón, no lo escuché. Sí, la situación crítica obedecía también a que se encontraba Alfa Consul con ciertas deudas. Sí, deudas y limitaciones, ¿no? Por tema de embargo de cuentas. Correcto, dígame, respecto a las cuentas bancarias de Alfa Consul, estas solamente eran cuentas nacionales, ¿es así? Totalmente. A ver, señorita magistrada, esa información no ha proporcionado al testigo, está preguntada su castigo. Señorita magistrada, discúlpame, estoy en un contraexamen, las preguntas sugestivas son autorizadas. Esa información no ha dado el testigo. Pero no en relación, doctor, en relación a lo que está indicando usted. Y es más, señor testigo, también le hago la precisión. Usted cuando responde, no le responde precisamente al abogado, sino le responde a este colegiado. Entonces le hago la precisión de que tiene que mirar a este colegiado a efectos de poder responder la pregunta. Reformule su pregunta, señor abogado, por favor. Correcto, señorita magistrada. Cambio entonces de temática. Señor Chirito, coméntenos por favor respecto a las deudas, el tema que usted ha tocado aquí en este interrogatorio. Díganos, respecto a las deudas que se han tenido del año 2015 al 2020, ¿usted tomó conocimiento de estas deudas únicamente al momento de revisar la información cuando asume el cargo? ¿Es así? Sí, es lo que he manifestado. Correcto, muy bien. ¿A usted directamente no tiene conocimiento de estas deudas porque usted no era gerente general en ese tiempo? Señorita magistrada, objeción, porque él está induciendo la respuesta el abogado, el señor abogado. Señorita magistrada, si me permite, por favor, repito que estoy en un contraexamen. Las preguntas sugeridas sí se me permiten. Sí, doctor. En ese sentido, infundada la objeción, doctor. Muchas gracias. Señor Chirito, le decía, por favor, porque no logré escuchar yo su respuesta. Debo entender entonces que entre el 2015 y 2020, usted sobre estas deudas no tiene conocimiento directo, porque no ejercía actos de representación. Conforme, no conozco el detalle. Muy bien. Hablemos ahora, por favor, de un último punto, ¿sí?
usted ha hablado aquí de los préstamos al señor Peñaranda Castañeda. ¿Es así? Muy bien. Estos préstamos al señor Peñaranda Castañeda es cierto que están contabilizados. Sí, lo manifesté ya anteriormente. Bien. Ahora bien, respecto a estos préstamos, hablemos sobre las facultades que tiene, en este caso, Alfa Cónsul, o las características, ¿no?, que se puedan tener en los préstamos para Alfa Cónsul. Estos préstamos, díganos, solo requieren la autorización del gerente general, porque es una potestad de él, ¿verdad? Objeción. Es una pregunta argumentativa, señora magistrada. No está haciendo un contrainterrogatorio, está argumentando. Si me permite, señorita magistrada, estoy sosteniendo, si es que es una potestad simplemente del gerente general, poder autorizar los préstamos. No encuentro ningún tipo de argumentación en mi pregunta. Reformule, doctor, su pregunta porque prácticamente usted está colocando la respuesta al testigo. No le logro escuchar, señorita directora de debate, discúlpeme. Reformule su pregunta, doctor. ¿Podría saber, por favor, cuál es el motivo en el caso de por qué reformularla? Prácticamente usted, doctor, le está indicando la respuesta al testigo de lo que usted quiere recibir. En todo caso, formule su pregunta en el contexto de lo que sea una pregunta y no de repente una respuesta. Está bien, señorita magistrada, comprendo. Señor Chirito, díganos finalmente, los préstamos no requieren autorización de la Junta General de Accionistas, ¿es así? Objeción, señor magistrado, esa información no ha proporcionado el testigo. El testigo ha dicho que él encuentra en la empresa con deudas y no conoce el procedimiento anterior. En todo caso, que precise qué periodo. Señorita magistrada, discúlpeme, mi pregunta es en función al mismo tema que ha tocado la Fiscalía, el tópico los préstamos. Si es que el señor no lo conoce, me responderá si es que sabe o no sabe. En todo caso, señor testigo, le responde. Todo está detallado en los estatutos. Si corresponde o no a la gerencia aprobar lo que usted ha señalado. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Disculpe, no logré escuchar bien. Ha indicado que todo está detallado en los estatutos, doctor. Correcto. Eso sería todo por nuestra parte, señorita magistrada. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí, señorita magistrada, si me permite, por favor. Defensa de doctor. Del señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. O sea, doctor. Señor Chirito, buenos días. Soy Fernando Silva, abogado del señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Yo quisiera, por favor, preguntarle si es que usted, en su periodo de que está desde como trabajador y como gerente general, ha tenido información si el señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga ha trabajado en Alfa Cónsul. Buenos días. Manifesté que no lo conozco, no he tenido ninguna relación con el señor. No, Málaga. si ha trabajado en Alfa No, Cónsul. Si ha formado parte del directorio de Alfa Cónsul. El 2020, sumo, no. Y si ha sido accionista de la empresa Alfa Cónsul. Tampoco. De acuerdo a lo que usted sabe o recuerda en referencia a los préstamos de dinero, el señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga ha prestado dinero a la empresa Alfa Cónsul. Desconozco. Señor magistrado, esa información no ha dado el testigo. Ya respondió, doctor, en todo caso. Gracias. Solo quería preguntarles, ya respondió que no conoce. Ninguna pregunta más, señora directora de debate. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, señorita fiscal, habiendo terminado ya? Sí, solo usando la respuesta que ha indicado el testigo, en el sentido de que no tiene un sistema de prevención de lavado de activos, solo para efectos de que, estando que tiene el cargo de gerente general, se tiene conocimiento de la ley 30.424. Doctor, disculpe, doctora. Doctor, ¿usted va a hacer preguntas? No. Disculpe, gracias. Sí, estando que ha indicado el testigo que no tiene un sistema de prevención de lavado de activos en la empresa Alfa Cónsul, estando que tiene el alto cargo de gerente general, se tiene conocimiento de la ley 30.424. La ley anticorrupción, sí. ¿La conoce o no la conoce? No lo conozco al detalle. Gracias. Señor actor civil, ¿alguna pregunta adicional? Ninguna, doctora. En ese sentido, hemos culminado con su declaración, señor testigo. Se le agradece su concurrencia. Si de repente desea alguna constancia de haber concurrido para esta sesión,
lo coordina con el especialista de audiencias. Por favor, en forma interna. Gracias. Puede retirarse. Gracias. Ya. A ver, a los sujetos procesales, en atención a la prelación de los testigos que ya ha puesto en conocimiento de la señorita fiscal y la reformulación que ha referido en atención a que se tiene que hacer el trámite en el que corresponde a los extranjeros, que son el señor Jorge Enrique Simoel Barata, el señor Huberto Antonio Martorelli, Luis Eduardo da Rocha Suárez, Ángela Palmeira Ferreira, Olivio Rodríguez Jr. y Luis Antonio Mameri. Vamos a empezar con los nacionales, en todo caso, para la siguiente sesión. Tenemos al señor Eladio Giovanni Suárez Lazo. Él va a declarar el día 24 de enero y para el día 31 de enero va a declarar la señora Helen Rosario Tejada Espinal. Estas son las dos fechas que se va dando en esta audiencia y ya en la siguiente sesión vamos a dar lo que corresponda a las siguientes sesiones. Señora magistrada, disculpe, ¿podría repetir el horario y la fecha, si fuera tan amable? Ya, las fechas son el día 24 de enero es de 9 a 1 y el día 31 de enero también es de 9 a 1 de la mañana, de la tarde. Señora magistrada, si me permite una sugerencia, teniendo en consideración que el horario establecido es de 9 a 1 y más o menos teniendo en consideración también el tiempo que ha llevado la diligencia el día de hoy, no sé si sería posible llamar a 2 testigos para la audiencia el día 24. No, doctor, porque ya hemos tenido con otros casos y no todos los testigos tienen la misma naturaleza en el tiempo. Hay unos que incluso se han llegado a hacer hasta más sesiones. Entonces, por el momento, lo que estamos haciendo es de esa manera. De acuerdo, doctora. Se hace la indicación que en lo que corresponde a los testigos que he mencionado, de Jorge Enrique Simoel Barata, el Eleuterio Antonio Martorelli, Luis Eduardo da Rocha Suárez, Ángela Palmeira Ferreira, Olivio Rodríguez Jr. y Luis Antonio Mameri, se va a realizar el oficio correspondiente al jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía de la Nación que corresponde. Señor magistrado, si me permite, entiendo que en el momento de que se dio cuenta de los escritos que había ingresado, se había presentado una apelación presentada por el Ministerio Público. No sé si sea posible que se nos pueda traslado para también tener No hay ninguna apelación. Ah, ok. No, prelación de los testigos, el orden. No, justamente las audiencias, la fecha la vamos indicando en cada audiencia. Ah, Ya ok. indiqué usted, la primera fecha en los nacionales va a ser el 24 de enero con el señor Eladio Giovanni Suárez, el 31 de enero con el señor Helen Rosario Tejada Espinal. Perfecto. En la siguiente sesión se indican las siguientes fechas. Para los extranjeros tenemos realizándose lo que se ha indicado a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, es para el día miércoles 5 de junio, considerando el plazo que nos piden ahí para realizar el trámite, para el día miércoles 12 de junio, para el señor Huberto Antonio Martorelli, para el 19 de junio, para el señor Luis Eduardo da Rocha Suárez, para el 26 de junio, para la señora Ángela Palmeira Ferreira, para el miércoles 3 de julio, para el testigo Olivio Rodríguez Jr., y para el día miércoles 10 de julio, para el testigo Luis Antonio Mameli. Esa es la secuencia de los... Sí, para hacer una precisión, ¿por qué el tema de las fechas? Vamos a precisar. Ya nosotros hemos tenido en juicio anterior precisamente carta rogatoria con Brasil y Brasil nos pide carta rogatoria y eso demora un trámite, lo mínimo son 5 meses. No es que el colegiado de mutuo propio porque quisiera disponer hasta junio o alargar el proceso, no. La explicación es muy clara. Si nosotros señalamos antes, la carta rogatoria no va a proceder y eso implicaría otros 5 meses más. Por eso ya con la experiencia que hemos tenido en juicio anterior, sabemos que el tiempo aproximado es ese
y dando respuesta también al actor civil en cuanto a por qué no ponemos 2 testigos en una fecha. Si vemos los órganos de prueba que tiene este juicio con las documentales, llegar hasta junio, doctor, tenemos que ir paso a paso, lamentablemente, para alcanzar y empalmar hasta el mes de junio, en donde se concretarían, dependiendo de la República de Brasil, que es lo que diga, a través de las cartas rogatorias. Esa es la explicación y la precisión que hay que dar. Muchas gracias, señorita directora. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Alguna? Consulta, ¿la siguiente audiencia es presencial o virtual? Virtual. Virtual. Sí, virtual. Ok. En ese sentido, no viendo mayores incidencias acá, siendo las 10 de la mañana con 5 minutos, damos por culminada la presente sesión, cerrándose el sistema de grabación de audio. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.